Good morning. Buenos días. It's good to see all of you today, Es bueno verles a todos ustedes hoy and I hope you are ready to go. y espero que ya están listos para seguir adelante. We've come to the halfway point in our Hemos study. llegado al punto de la mitad del camino. In our English Bible, En nuestra Biblia en inglés, chapter 3 begins with the word finally. el capítulo 3 empieza con la palabra finalmente. Nosotros tenemos por lo demás. I like that. Me gusta eso. Paul is only halfway through, Pablo apenas va a la mitad and he says y finally. dice finalmente. I do that a lot. Yo hago mucho eso. I'll say, this is my last point, Les digo, este es mi último punto, hermano. and then I preach another half an Y hour. predico otra media hora. So I'm just following the apostolic example. Entonces solo estoy siguiendo el ejemplo apostólico. We've come a long way. Hemos avanzado mucho. We've studied the history of Philippi. Hemos estudiado la historia de Filipos. We've seen Paul's situation there. Hemos visto la situación de Pablo allí. We've seen him describe the way he looks at his life, Hemos visto la manera en que él ve su vida, his philosophy. su filosofía To live is Christ to live, de vivir. Para él el vivir es Cristo and to die is gain. y el morir es ganancia. We have seen him exhort the Philippian church Le hemos visto exhortar a la iglesia en Filipos to a life of humility, hacia una vida de humildad, of seeking the good of one another de buscar el bien de los unos de los otros rather than themselves. en lugar de sí mismos. And we've seen him give us the great example of this Y le hemos visto darnos el gran ejemplo de esto in the kenosis en la kenosis of Jesus de Christ, Jesucristo, who humbled himself for us. quien se humilló a sí mismo por nosotros. We've seen him describe what the Christian life should look like. Le hemos visto describir cómo debe verse la vida cristiana. A life devoid of murmuring and complaining. Una vida ausente de murmuraciones y de contiendas. A life that is straight Una vida que es recta rather than curved or twisted. en lugar de torcida o doblada. A life that is like light Una vida que es como luz in a dark world. en un mundo oscuro. And a life of laying one's life down Y una vida de poner la vida de uno as a living sacrifice como un sacrificio vivo on the altar of God's service. sobre el altar del servicio a Dios. And then last evening, Y luego anoche we saw two walking, breathing examples of this. vimos dos ejemplos vivientes de esto, In Timothy en Timoteo and in y en Epaphroditus. Epafrodito, Oh, guapo. el guapo. Now we come to a change, Y llegamos a un cambio, sort of subject, como que un cambio de tema. and yet at the same time, Sin embargo, a la vez we are still exploring the inner life seguimos explorando la vida interior of a Christian, de un cristiano, the subjective side of Christianity. el lado subjetivo del cristianismo. Let us look at our text. Veamos nuestro texto. Notice in verse 1 Veamos en el versículo 1. that Paul says, I've written these things to you before. Pablo dice que estas cosas he escrito antes. This is nothing new, Esto no es nada nuevo, but I feel compelled to repeat it pero siento necesario repetírselo because it's safe for you. porque es seguro para vosotros. This is so important Esto es tan importante that it is necessary that you never lose sight que of es, this. que es necesario que nunca lo pierdan de vista. And so part of the preacher's job Entonces parte del trabajo del predicador is not to teach you new things, es no tanto enseñarte cosas nuevas, but to impress upon you sino impresionar sobre ti what you already know. lo que ya sabes. You might have a son that gets his driver's license. Por ejemplo, un hijo que le dan su licencia de conducir And you say, son, be careful when you're out there on the roads. y dices, hijo, cuidado cuando andas en la carretera. Or you can have a wreck, Puedes tener un accidente, get killed. te puedes morir. And the son says, Dad, I know all that. Y el hijo dice, papá, pues ya sé todo eso.
And the father says, yes, I know you know it, Y el papá le dice, sí, ya sé que lo sabes, but I want to impress this upon you. pero voy a impresionar esto sobre ti. It's that important. Es así de importante. And that's what Paul is doing here. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Notice he begins by saying, beware of dogs. Noten que empieza diciendo, guardaos de los perros. Who are these dogs? ¿Quiénes son estos perros? Well, I would have you remember that dogs Pues les recordaré que los perros in the land of Israel en la tierra de Israel were not the little pets that we have in our home. no eran las pequeñas mascotas que tenemos en nuestras casas. Dogs were unclean. Los perros eran inmundos. And so usually when we see dogs Entonces, usualmente cuando vemos perros in the land of Israel, en la tierra de Israel, they are depicted as scavengers, son vistos como carroñeros, packs of dogs, jaurías de perros, feeding on garbage, alimentándose de or basura, sometimes dead bodies. o a veces aún cuerpos en descomposición. Remember Jezebel Recuerdan a Jezabel, thrown out the window, que fue aventada por la ventana and the dogs ate her. y los perros la comieron. The only thing left, the palms of her hand, the soles of her feet. Lo único que quedó fue las palmas de sus manos y las plantas de sus pies. Remember the story of Lazarus and the rich man, ¿Se acuerdan la historia de Lázaro y el rico? with the dogs licking the sores of Lazarus. Que los perros lamían las heridas de Lázaro. Typically, a dog Típicamente un perro was what a Jew called a Gentile. era lo que un judío llamaba a un gentil, Because like a dog, porque como perro the Gentiles were unclean people los gentiles eran personas inmundas involved in unclean practices. que se involucraban en prácticas inmundas. Like a dog, Como un perro, they ate unclean things. ellos comían cosas inmundas. And so it was sort of a derogatory way Entonces era una forma negativa to speak of a Gentile. de hablar de un gentil. We even see it in our Lord's teaching. Aún lo vemos en la enseñanza de nuestro Señor. In the Sermon on the Mount, En el Sermón del Monte, he says, don't cast that which is holy Él dice, no echen aquello que es santo to the dogs. a los perros. Now, what does he mean? Ahora, ¿qué quiere decir? Is he talking about the four-legged dog? ¿Está hablando del perro de cuatro patas? No. No, But you don't give that which is holy to an unclean man. sino que no das aquello que es santo a un hombre que es inmundo. Later, we see him use the expression Y vemos después que él usa la expresión when he deals with the woman of Syrophoenicia cuando trata con la mujer sirofenicia, who has asked him to cast a devil out of her daughter. quien le ha pedido que eche un demonio fuera de su hija. Do you remember what he says? ¿Se acuerdan de lo que él le respondió? It's not right to take the children's bread No es correcto tomar el pan de los hijos and cast it to the y dogs. echarlo a los perrillos. This woman, after all, is not a Jew. Después de todo, esta mujer no es una judía, She's a Gentile. es una gentil. He has just said that my ministry is to the Jews. Y acababa de decir, mi ministerio es para los judíos. They're the children, Ellos son los hijos and you don't take the children's food y no se toma el alimento de los hijos and throw it to the y dogs. se le echa a los perros. But she says, yes, Lord. Pero ella le responde, pero sí, Señor. And it's the diminutive for dog, a puppy. Y es la palabra diminutiva para perro, la palabra perrillo. The puppies eat of the crumbs that fall from the master's Pero table. aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. You see, out in the Gentile world where she was, Y es que en el mundo gentil donde ella vivía, the puppy was a pet, los perrillos sí eran mascotas, but not in the land of Israel. pero no en la tierra de Israel. So you see the use of this. Entonces vemos el uso de esto. It is a term for an unclean man, a vile man, Es un término para un hombre inmundo, un hombre vil, versus a man who is clean and holy. en contraste con un hombre que es santo, que es limpio. But who are these dogs? Pero ¿quiénes son estos perros? Paul identifies them by three expressions. Pablo los identifica
con estas expresiones, tres in expresiones. verse 2. En el versículo 2. And I want you to realize he's not describing three different groups. Y quiero que se den cuenta que no está hablando de tres grupos diferentes, He's using three expressions sino que está usando tres expresiones to identify the same group. para hablar del mismo grupo de personas. First, he calls them dogs, Primeramente les llama perros, unclean men. hombres inmundos. Secondly, he calls them evil workers. Y luego les llama malos obreros. Now, when we think of those two terms, Ahora, cuando pensamos en esos dos términos, a lot of people would fit them. muchas personas cabrían en esa descripción. But look at the third expression, Pero vean la tercera expresión, the concision. los mutiladores. That is the flesh cutters, Esto significa los cortadores de la carne, as your translation says. como dice su traducción. Those who mutilate the flesh. Los que mutilan el cuerpo. Now, who in the world were those? Ahora, ¿quiénes eran estos? You see, this narrows it down. Esto sí ya hace que sea un enfoque más específico. Who are these that are trying to cut the flesh? ¿Quiénes son estos que están tratando de cortar la carne? Well, if you know anything about the history of the New Testament, Pues si saben algo de la historia del Nuevo Testamento, and especially Paul's own history, y especialmente de la historia de Pablo en sí, you know that wherever Paul established a new church, saben que a donde quiera que Pablo establecía una nueva iglesia, right behind him came the dogs. detrás de él llegaban los perros. You say, well, what dogs are you talking Dices tú, about? ¿de cuáles perros estás hablando? These Judaizers Estos judaizantes, who were insisting quienes insistían that Paul's converts que los convertidos de Pablo be circumcised. fueran circuncidados. If you ask yourself who was running around wanting to cut the flesh, Te preguntas, ¿quiénes eran los que querían cortar la carne? well, it's these flesh cutters, Pues son estos mutiladores del cuerpo. these Judaizers Estos judaizantes who want to impose circumcision que querían imponer la circuncisión on Gentile converts. sobre convertidos gentiles. Remember, we saw the council in Jerusalem in Acts 15? ¿Se acuerdan que estudiamos el concilio de Jerusalén en Hechos 15? Dealing with this question. Que trataba con este asunto. And then we see it happening in Galatia, Y luego lo vemos que sucede en Galacia, where these men have come where Paul preached en donde estos hombres llegaron a donde Pablo estaba predicando and are telling his converts, y que le estuvieron diciendo a sus convertidos, it's nice that you believe in Jesus, es bueno que hayan creído en Jesús, but if you really want to be saved, pero si en verdad quieren ser salvos, you need to add to Jesus necesitan añadir a Jesús circumcision. la circuncisión. And there we see Paul, as we quoted last evening, Y ahí vemos a Pablo, como dijimos anoche, say that in Christ, diciendo que en Cristo neither circumcision nor uncircumcision ni la circuncisión ni la incircuncisión avails anything. vale algo. It will not make you better or worse. No te hará ni mejor ni peor, It has nothing to do with salvation. porque no tiene nada que ver con la salvación. And he adds to that, Y luego añade a esto, but pero what does have something to do with it lo que sí tiene que ver con ello is being a new creature in es Christ. siendo una nueva criatura en Cristo. That is what now appears in verse 3. Y eso es lo que ahora se ve en el versículo 3. That what Paul is saying Pablo está diciendo is that there is a new circumcision. que hay una nueva circuncisión. Now, it's not really new. Realmente no es nueva, Back in the law, porque atrás en la ley, in Deuteronomy chapter 10, en Deuteronomio capítulo 10, God says to Israel, Dios le dice a Israel, circumcise your heart circuncidad vuestro corazón and be no more stiff-necked. y ya no seáis de dura cerviz. Now, what does it mean to circumcise your heart? ¿Qué significa circuncidar su corazón? Sometimes the heart A veces el corazón speaks of the inner man habla del hombre interior as opposed to the outer man, en contraste con el hombre exterior, the one you can see. el que puedes ver.
For instance, when Samuel went to anoint the next king, Por ejemplo, cuando Samuel fue a ungir al siguiente rey, they brought first to him le trajeron primeramente the eldest and the tallest son of Jesse. al más grande de edad y al más alto de los hijos de Isaí. Remember what God told Samuel? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Samuel? Don't look on the outward man, No mires el exterior, how big he is, de cuán grande es, how tall he is. cuán alto es, For the Lord looks on the heart. porque Jehová mira al corazón. It's the inside that God looks at, Es el interior lo que ve Dios, not the outside. no el exterior. Plus, in our vocabulary, Además, en nuestro vocabulario, we generally think the heart is the seat of affection. generalmente pensamos del corazón como la base o el asiento de los afectos. On Valentine's Day, En el Día del Amor y la Amistad, we give everybody these cards, le damos tarjetas a las personas and they have hearts. y traen un corazón. We think that's the seat of love, Nosotros pensamos que ahí es el asiento del amor, emotion, de la emoción, affection. del afecto. But in the Bible, Pero en la Biblia, the heart is usually described el corazón usualmente se describe not as the center of your affection, no como el centro de tu afecto, but the center of your thinking. sino el centro de tu pensar. What does the proverb say? ¿Qué dice el proverbio? As a man thinks in his heart, Así como piensa el hombre en su corazón, so he is. así es él. Now, we would have said, as a man feels in his heart. Ahora, nosotros hubiéramos dicho como el hombre siente en su corazón. But it's as a man thinks. We don't think of the heart as being the center of the mind, Nosotros no pensamos del corazón como ser el centro de la mente, but that's how the Bible uses the term. pero así es como la Biblia usa el término. Look in Hebrews Vean ustedes en Hebreos. chapter 4, Hebreos capítulo 4, very well-known un passage, pasaje muy bien conocido. verse 12. Hebreos 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, and of the joints and marrow. las coyunturas y los tuétanos. Okay, and listen to this last part. Y escuchen esta última parte. And is a discerner of the thoughts and intents of the hearts. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Not the feelings of the heart, No los sentimientos del corazón, but the thoughts of the heart. sino los pensamientos del corazón. So the term heart, Entonces el término corazón, as the Bible uses it, a como lo usa la Biblia, speaks of the inner man habla del hombre interior as opposed to the outer man. en oposición al hombre exterior. And it's the heart that is seen Y es el corazón el que es visto as the center of our thinking, como el centro de nuestro pensar, of our mind, de nuestra mente, of our decisions. de nuestras decisiones. Now, this whole letter Ahora, toda esta carta has to do with the Christian's inner man. tiene que ver con el hombre interior del cristiano. So notice it is no great surprise here Entonces, que no es ninguna sorpresa aquí, that we deal with the heart of man. que tratamos con el corazón del hombre. So God says, circumcise your heart. Entonces Dios dice, circuncidad vuestro corazón. What does that mean? ¿Eso qué quiere decir? That what you really need is an operation, Que lo que realmente necesitas es una operación, not on your flesh, no en tu carne, the outer man. el hombre exterior. You need an operation within. Necesitas una operación en el interior. God changing your heart. Dios cambiando tu corazón. Now, I say God changing your heart, Ahora, yo digo, Dios cambiando tu but corazón. Deuteronomy 10 says, do it yourself. Pero Deuteronomio 10 dice, hazlo tú mismo. All right, I'll get me a scalpel. Voy a agarrar un bisturí I'll cut myself open, y me voy a abrir and I'll circumcise my heart. y voy a circuncidar mi corazón. No, No, that's not what he's talking about. no está hablando de eso.
But notice Israel is told to circumcise yourself, your heart. Pero noten que a Israel se le dice que ellos se circunciden su corazón. That's chapter 10. Eso es en el capítulo 10. Then we have the progression in Deuteronomy Y luego tenemos el progresar en Deuteronomio of the impossibility of man circumcising his own heart. de la imposibilidad de que el hombre circuncide a sí mismo su corazón. That all these judgments are going to fall on Israel. Que todos estos juicios van a caer sobre Israel. Their enemies come and carry them away. Sus enemigos van a venir y se los van a llevar. And then God will visit them. Y luego Dios los visitará. He will call them out of their captivity Y los llamará de su cautiverio. unto himself. Los llamará a sí And mismo. in Deuteronomy 30, Y en Deuteronomio 30, here's the great promise. esta es la gran promesa. God will circumcise your heart. Dios circuncidará vuestro corazón. You see the difference? ¿Ven la diferencia? Here's your duty. Este es tu deber. Circumcise your heart. Circuncida tu corazón. That's your duty, but you can't do it. Ese es tu deber, pero no lo puedes hacer. And the promise of the new covenant Y la promesa del nuevo pacto is that God will give you a new heart, es que Dios te dará un nuevo corazón. a circumcised heart. Un corazón circuncidado. He will do for you Él hará por ti what you cannot do for yourself. aquello que tú no puedes hacer para ti mismo. And you say, well, what does this circumcised heart look like? Y tú dices, bueno, ¿y cómo se ve un corazón circuncidado? Oh, I'm so glad you asked. Qué bueno que preguntaste. You asked wonderful questions. Hacen ustedes preguntas increíbles. We have its description in verse 3, Tenemos su descripción en el versículo 3. where Paul says, we are the circumcision. Dice Pablo, nosotros somos la circuncisión. Now, he called those other guys the flesh cutters. Ahora, él llamó a estas otras personas los mutiladores del cuerpo. But what he's saying in verse 3 Pero en Filipenses 3:3 lo que is dice that we who believe in Jesus, es que nosotros los que creemos en Cristo Jesús, we are the true circumcision. nosotros somos la verdadera circuncisión. And just as he used 3 terms to describe these flesh mutilators, Y así como usó 3 términos para describir a los mutiladores del cuerpo, now he uses 3 expressions ahora usa también 3 expresiones to define the true circumcision. para definir a la verdadera circuncisión. Number 1, Número 1, we worship God in the Spirit. en espíritu adoramos o servimos a Dios. What does that mean? ¿Qué quiere decir? We've heard that expression before, haven't we? Hemos escuchado antes esta expresión. In John chapter 4, En Juan capítulo 4, Jesus has an encounter with this woman of Samaria. Jesús tiene un encuentro con esta mujer de Samaria. And remember the question that she asked him? ¿Y se acuerdan de la pregunta que él les hizo? You realize the Samaritans had a temple Se dan cuenta que los samaritanos tenían un and templo offering y sacrifices estaban ofreciendo sacrificios on Mount Gerizim down in Samaria. en el monte Gerizim allá en Samaria. The Jews had their temple Los judíos tenían su templo up on Mount Moriah allá en el monte Moría, in Jerusalem. en Jerusalén. And she says, our fathers worship on this Y mountain. ella le dijo, nuestros padres adoran en este monte You Jews worship on that mountain. y ustedes judíos adoran en aquel monte. And her question basically Y is, su pregunta es básicamente, if I want to be a worshiper of si God, yo voy a ser adoradora de Dios, which mountain do I go to? ¿a cuál monte tengo que ir? And you remember Christ's reply? ¿Y se acuerdan la respuesta de Cristo? The hour is coming and now is La hora viene y ahora es when the true worshipers of God cuando los verdaderos adoradores don't worship him on either one of those no le mountains. adoran en ninguno de los montes. How do they worship him? ¿Cómo le adoran? In truth En verdad and in spirit. y en espíritu. You see what Jesus is saying? ¿Ven lo que Jesús está diciendo? The real worship of God La verdadera adoración de Dios is not connected to some holy place no está conectado a algún lugar santo where some holy man donde algún hombre santo performs some holy ritual lleva a cabo algún ritual santo on some holy day. en algún día santo.
that the true worship of God sino que la verdadera adoración a Dios has nothing to do with where you are, no tiene nada que ver con dónde te encuentras, what day it is, ni qué día es, whether you're performing some ritual or ceremony. ni si estás llevando a cabo algún ritual o ceremonia. It is spiritual worship. Es adoración espiritual. It involves your heart, Tiene que ver con tu corazón, not your flesh. no tu carne. Because God is spirit, says Por- Jesus. Porque dice Jesús, Dios es espíritu. He doesn't have a body. Él no tiene un cuerpo. And so to worship this spirit, Entonces, para adorar a este espíritu, you must worship him in spirit. debes adorarle en espíritu, From the inside desde el interior rather than the y outside. no desde el exterior. And notice that Paul is identifying this type of worship Y noten que Pablo está identificando esta clase de adoración as a sign of the true circumcision. como una señal de la verdadera circuncisión. The second sign La segunda señal is that we rejoice in Christ Jesus. es que nos gloriamos en Cristo Jesús. That Christ is the focal point of our worship. Que Cristo es el centro de nuestra adoración. We rejoice in who he is, Nos gozamos en quién es Él, what he's done. en lo que Él ha hecho We put our trust in him, y ponemos nuestra confianza en Él, not in our fleshly worship, no en nuestra adoración carnal and certainly not in a physical sign y ciertamente no en una señal física like circumcision. como la circuncisión. And then thirdly, Y luego en tercer lugar, notice he says we have no confidence dice no teniendo confianza in the flesh. en la carne. The Judaizers put all of their confidence in the flesh, Los judaizantes ponían toda su confianza en la carne, in this fleshly operation, en esta cirugía o esta operación carnal, this fleshly brand or mark. esta marca o este sello en la carne. The true circumcision Pero la verdadera circuncisión puts no confidence in the flesh. no pone ninguna confianza en la carne. Now, do you see why this qualifies as a circumcision? Ahora, ¿ven cómo esto califica como circuncisión? Circumcision is cutting away La circuncisión es cortar y apartar a piece of flesh. un pedazo de carne. This circumcision Esta circuncisión cuts away corta in my heart en mi corazón all confidence in the flesh. toda confianza en la carne. Something got cut away, all right, Algo fue cortado en realidad, but it's not in my body, pero no es en mi cuerpo, it's in my heart. es en mi corazón. And what got cut away Y lo que fue cortado is all of my trust and confidence es toda mi confianza y esperanza in the flesh. en la carne. That's this inward circumcision of the heart. Esa es esta circuncisión interna del corazón. Turn over to Galatians 6. Vean conmigo en Gálatas 6. I keep quoting this. I want you to look at it. Sigo citándolo, así que ya quiero que lo vean. Actually, you can back up a chapter into Galatians 5. De hecho, podríamos ver en Gálatas 5, un capítulo antes. Notice verse 6. Galatians 5, verse 6. Noten en Gálatas 5, versículo 6. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, nor uncircumcision. ni la incircuncisión. Makes no difference. No importa, no hay ninguna diferencia. Well, what does make a difference? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? But faith which worketh by love. Sino la fe que obra por el amor. You see the difference? ¿Ven la diferencia? Look in chapter 6, Ven en el capítulo 6, verse 15. en el versículo 15. For in
Christ Jesus, Porque en Cristo Jesús neither circumcision availeth anything, ni la circuncisión vale nada, nor uncircumcision. ni la Well, incircuncisión. what does? Entonces, ¿qué es lo que vale? But a new creature. Sino una nueva This creación. creature with a circumcised heart. O sea, you see. esta criatura que trae el corazón circuncidado. Turn over to the book of Colossians Vean en el libro de Colosenses, in chapter 2. en el capítulo 2. Colossians 2, verse 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10. He says, Ye, Dice, y vosotros, referring to the believers at Colossae, hablando de los creyentes en Colosas, are complete in Him. estáis completos en Él. Him being Jesus Christ. Él siendo Jesucristo. In other words, you put your faith in Him, Ustedes pusieron su fe en Él you have everything you need. y ustedes ya tienen todo lo que necesitan. He says He's the head of all principality and power, Dice, Él es la cabeza de todo principado y potestad. in whom, En Él, once again in Christ, en Cristo, also are ye circumcised. también fuisteis circuncidados. When you were united with Christ, Cuando fuisteis unidos con Cristo, you were circumcised fuisteis circuncidados with the circumcision made without hands. con circuncisión no hecha a mano. You say, what do you mean without hands? ¿Cómo que no hecha a mano? That expression speaks of something that man does. Esta expresión se refiere a algo que el hombre puede hacer. It's what the rabbi did Es lo que hacía el rabino when he circumcised the male child cuando circuncidaba al niño varón at 8 days of age. a los 8 días de nacimiento. It was a circumcision made by man's hands. Era una circuncisión hecha por manos de hombres. But Paul says to these Gentile converts, Pero Pablo le dice a estos convertidos gentiles, you don't need that ustedes eso no lo necesitan, because in Christ porque en Cristo you have a circumcision, tienen una circuncisión, but it's a circumcision made without man's hands. pero es una circuncisión hecha sin manos de hombres. Well, whose hands did it? Entonces, las manos de quien Let's lo go on. hizo. And notice it's not putting off a piece of flesh, Y noten que no es quitar un pedazo de carne, it's putting off the body of the sins of the flesh, sino es quitar el cuerpo pecaminoso carnal, your love of sin, su amor por el pecado. the hold, the grip of sin on your life. Y aquello, esa aferración del pecado It's sobre tu been vida, cut away ha sido cortada by the circumcision of Christ. por la circuncisión de Cristo. It's the circumcision Christ performed Es la circuncisión que Cristo llevó a cabo on the inner man, en el hombre interior, not the circumcision the rabbi performed no la circuncisión que el rabino llevó a cabo on the outer man. en el hombre exterior. Theologically, Teológicamente, this sets before us esto pone ante nosotros what it means to be regenerated, lo que significa ser regenerados born again, o nacer de nuevo, to have a new heart, el tener un corazón nuevo, to have a circumcised heart. el tener un corazón circuncidado. There's the description. Ahí está la descripción. You say, well, I sure do wish we had an illustration of this. Dice, ¿cómo quisiera que tuviéramos una ilustración de esto? Oh, I'm glad you asked. Qué bueno que lo pensaste. Because that's what now immediately follows. Porque eso es lo que sigue a continuación. What you and I are about to witness Lo que tú y yo estamos a punto de ver in the verses that follow en los versículos que siguen is Paul describing es a Pablo describiendo his own spiritual circumcision. su propia circuncisión espiritual. He's going to give you his personal testimony Él te va a dar su testimonio personal of how it happened, de cómo sucedió what this looks like. y cómo se ve esto. Notice, starting in verse, I'm in Galatians still. Let me get back to Philippians. Déjenme regresar a Filipenses, capítulo 3. Notice in verse 4 Noten en el versículo 4 that Paul speaks of one time in his life que Pablo habla de un tiempo en su vida when he had confidence in the flesh. cuando él sí tenía confianza en la carne. Notice the last part of verse 3. Vean la última parte del versículo 3. The truly circumcised Los verdaderos circuncidados
has no confidence in the flesh. no tiene confianza en la carne. But once Paul had confidence in the flesh, Pero hubo un tiempo cuando Pablo sí tenía in confianza other en la words, carne. I had a list, En otras palabras, yo tenía toda una lista, a resume todo un currículum of fleshly credentials de credenciales carnales, that I was proud of, de las que era yo orgulloso, that I boasted in, de las que yo me jactaba, that I trusted. en las que yo confiaba. And he goes on to say, if any of you out there Y luego dice, si alguno de ustedes allá afuera think you've got a list of Bien. fleshly credentials, piensan que tienen una lista de cosas carnales, well, let's compare them to my list. vamos a compararla con la lista que yo tengo. My list is better than your list. Mi lista es mejor que tu lista. And here in the next verse, in verse 5, Y en el siguiente versículo, el versículo 5, he gives you his resume. te da su currículum. The things that once he put his hope in. Aquellas cosas en las que antes confiaba Pablo. If you say, Paul, are you going to heaven? Le decías, Pablo, ¿vas al cielo? You bet. Y él te decía, claro que sí. Why? ¿Por qué? These things. Por estas cosas. This is where his trust, Aquí es donde su his confianza confidence was centered. estaba centrado en esto. Notice the list. Noten la lista. Circumcised. Circuncidado. Now, what kind of circumcision is this? ¿De qué clase de circuncisión está hablando aquí? It's the outward, fleshly one. Es la circuncisión exterior, carnal. Circumcised, he says, on the 8th day, Dice circuncidado al octavo día, just like the law said. tal como mandaba la ley. I was born an Israelite Nací israelita, of the tribe of Benjamin, de la tribu de Benjamín, a Hebrew of the Hebrews. hebreo de hebreos. I was as Jewish as you can possibly be. Yo era tan judío como se podía ser. Every corpuscle, Cada corpúsculo every of my blood de mi sangre was Jewish blood. es sangre judía. Every gene in my chromosomes Cada gene dentro de mis cromosomas was Jewish genes. eran genes judíos. I didn't have a problem with my genealogy. Yo no tenía ningún problema con mi genealogía. I was pure Jew. Yo era judío puro. Plus, as touching the law, Además, en lo que se refiere a la ley, I was a Pharisee. yo era fariseo. I wasn't one of those liberal Sadducees. Yo no era uno de esos saduceos liberales. I wasn't one of those crazy Essenes. Yo no era uno de esos esenios locos, But according to Paul's own testimony, sino de acuerdo al testimonio mismo de Pablo, the Pharisees los fariseos were the strictest sect eran la secta más estricta of the Jews. de entre los judíos. In other words, if anyone was ever going to go to heaven, En otras palabras, si alguien jamás iba a ir al cielo, it would be a Pharisee. sería un fariseo. Not only did he keep the law, No solo guardó la ley, but he kept a multitude of commandments pero además guardó una multitud de mandamientos that formed like a wall around the law, que hacían como un muro alrededor de la ley, so that he wouldn't even get close to breaking the law. para que él ni siquiera se acercara a quebrantar la ley. That's how the Pharisees operated. Así es como operaban los fariseos. So I was as strict in my religion as it's possible to be. Entonces yo era tan estricto en mi religión como se podía ser. Well, what about zeal? ¿Y qué tal de celo? Zeal is what we say putting feet to your prayers. Celo es lo que decimos es ponerle acción a tu oración. He said, you want to see my zeal? Dices, ¿quieres ver cuánto celo tenía yo? I was out there persecuting the church. Yo andaba allá afuera persiguiendo a la iglesia. And here for the first time, Y aquí por primera vez we get a clue nos da una pista that what Paul is describing de lo que Pablo está describiendo, is not Christian behavior, que no es conducta cristiana, it's anti-Christian behavior. sino que es conducta anticristiana. It is a way of life that is opposed to Christianity. Es una manera de vida opuesta al cristianismo. And Paul, in this system of Y things, Pablo, dentro de este sistema de cosas, is a persecutor es un perseguidor
of the true circumcision, de los que son de la verdadera the true circuncisión, worship of God. los que son de la verdadera adoración a Dios. And notice his final touch, Y noten su toque final. the icing on the cake, Ahora sí que el betún sobre el pastel. touching the righteousness which is in the law, En cuanto a la justicia que es en la ley, blameless. irreprensible. What is he saying? ¿Qué está diciendo? That you could not find in my life No podías encontrar en mi vida anything nada to condemn me before the law. para condenarme delante de la ley. You say, well, you mean he was sinless? Dices, ¿entonces era sin pecado? No, No, because later on in Romans 7, porque más adelante en Romanos 7, he's going to tell you that the law that said thou shalt not covet él te va a decir que la ley que dice no codiciarás produced all kinds of covetousness within his heart. produjo en mí toda clase de codicia en mi corazón. But when it came to you can't see his heart, Porque no podías ver su corazón. but when it came to the outward man, Pero cuando estaba refiriéndose al hombre there was exterior, nothing in it no había nada en el hombre exterior that someone could look at que alguien podría notar and say, there, you violated the law. y decir, mira, ahí violaste la ley. You couldn't put a charge to my account No podías cargar nada en contra de él and make it stick. y que fuera firme la What acusación. Paul is saying Lo que Pablo está diciendo is, I was as holy as it's possible to be es que yo era tan santo como es posible ser under the law bajo la ley and by keeping the law. y por guardar la ley. I was the law's poster child. Yo era el modelo para los de la ley. I was the best that the law could produce. Yo era el mejor que podía producir la ley. And yet, Y aún así, I was a persecutor era yo un of the perseguidor church of Jesus Christ. de la iglesia de Jesucristo. Now, I want you to see the radical change that takes place Ahora quiero que observen el cambio radical que ocurre in verse 7. en el versículo 7. But Pero what things were gain to me, cuantas cosas eran para mí ganancia, I counted loss for Christ. las he estimado como pérdida por amor de Cristo. He is describing a crisis Está describiendo una crisis when he came to know Christ, cuando llegó a conocer a Cristo. that what he once saw as his profit, Que lo que una vez él veía como su provecho, su ganancia, as his gain, como su ganancia, his resume, su currículum. now he has see it as loss. He has abandoned it. Ahora él lo ve como cosa perdida, lo abandona. And not only those things. Y no solo esas cosas. In verse 8, En el versículo 8, it's all things. son todas las cosas, Everything I had, todo lo que yo tenía, everything I was, todo lo que yo era. I have now abandoned it all Lo he abandonado todo to know Jesus Christ. para conocer a Jesucristo. I have suffered the loss of everything. Yo he sufrido la pérdida de todo. I count it as dung. Lo cuento como estiércol. At one time, this was my treasure. En un tiempo este era mi tesoro. These things were my jewels. Estas cosas eran mis joyas. Now I see them as manure, Pero ahora las veo and como I estiércol. flush them down the Y toilet. las echo en la taza y que se vayan. Do you see the transformation? ¿Ven ustedes la transformación que ha Do you habido? see the cutting away ¿Ven ustedes el cortar de estas cosas? of all confidence in the flesh? El cortar de toda confianza en la carne. And we would say, now, Paul, what is your confidence? Y nosotros le diríamos, Pablo, ahora, ¿en dónde está tu confianza? What's your hope now? ¿Cuál es tu confianza ahora? Look at verse 9. Vean el versículo 9. To be found in him, Y ser hallado en él. not having my righteousness, No teniendo mi propia justicia, but having by faith
sino que la que es por la fe the righteousness of God de Cristo, la that justicia que comes es de to me Dios in Jesus Christ. por la fe. This circumcision may be unseen Esta circuncisión puede ser no vista by the outer eye of man, por el ojo externo del but hombre, it is real. pero es real It is powerful. y es poderosa. It has cut away from the heart of Paul Ha cortado del corazón de Pablo all confidence toda confianza in himself, en sí mismo, in what his flesh can produce, en lo que su carne puede producir, and it has been replaced y ha sido reemplazado with a confidence in Christ alone, con una confianza solo en Cristo, that my righteousness que mi justicia before God delante de Dios is not that which my flesh has produced, no es aquella que mi carne ha producido, but it's a righteousness that I have received sino que es una justicia que he recibido as a gift como un regalo from my Savior, de mi Salvador, Jesus Christ. Jesucristo. There is in the writings of Paul Hay en los escritos de Pablo a description of two systems. una descripción de dos sistemas. And you don't find this in any one spot, Y esto no se encuentra en un solo lugar. but by putting together what Paul says in Galatians, Pero al unir lo que Pablo dice en Gálatas, Colossians, Colosenses, Romans, en Romanos and here in Philippians, y aquí en Filipenses, you can detect that Paul is seeing two kinds of systems. puedes detectar que Pablo está viendo dos sistemas. One is law, Uno es el sistema de la ley one is gospel, y uno es el sistema del and evangelio. that each one has 3 points to it. Y que cada uno tiene 3 puntos. It's like a triangle. Es como un triángulo. The law works by the principle of legalism. La ley funciona bajo el principio del legalismo. You who were here last year, Ustedes que estuvieron aquí el año pasado, remember that in our study of Job, se acuerdan en nuestro estudio de Job that's the issue. que ese era el asunto. You remember quid pro quo? ¿Se acuerdan de la frase quid pro quo? Something for something. Algo por algo. I do something good, Yo hago algo bueno I get something good. y se me da algo bueno. I do something evil, Hago algo mal, I get something se bad. me da algo malo. That's legalism. Ese es el legalismo. How does the gospel operate? Pero ¿cómo opera el evangelio? By a completely different principle. Por un principio totalmente distinto. Grace. Gracia. Notice as well is that Note- legalism Noten también que el legalismo operates opera by the principle of works. por el principio de obras. You do, Haz and you either get rewarded y o te recompensan or you get punished. o te castigan. This system Este sistema works by grace trabaja por gracia through faith. por medio de fe. Now you say, wait a minute, isn't faith a work? Tú dices, espérame tantito, que la fe no es una obra, Well, it depends on your definition. pues depende de tu definición. Faith certainly is something you do, La fe ciertamente es algo que haces, but it's not a work pero no es una obra in the sense that it's not en meritorious. el sentido que no es meritorio. Faith is simply the open mouth that receives, La fe es sencillamente la boca abierta que recibe, the open hand that comes to God. la mano abierta que viene ante Dios. Faith does not produce, La fe no produce, it just receives. solo recibe. It's like a parasite. Es como un parásito. It's like the baby at the mother's breast. Es como el bebé en el seno de la mamá. It's just consuming. Está consumiendo. It's like the tick Es como la garrapata on the back of the dog. en el lomo del perro. It is not producing anything. No está produciendo nada. It just draws Está solo jalando, the life of another. chupando la vida de otro. That's faith. Eso es la fe. That I come to Christ. Que yo vengo a Cristo I'm just a tick y yo soy una on the garrapata back of Him, en su lomo de and I'm él. just consuming, Y estoy consumiendo, just receiving recibiendo what He has done for me. de lo que él ha hecho por mí. And this system Y en este sistema
works by the power of flesh, son obras por el poder de la carne. just like the circumcision by man's hand Así como la circuncisión por manos de hombres. is something man can do Es algo que el hombre puede hacer. within his power. Está dentro de su poder. This system Este sistema works not by flesh, no trabaja por la carne, but by the Spirit of God. sino por el Espíritu You de say, Dios. what's the Tú difference? dices, ¿cuál es la diferencia? That represents only that which God can do. Aquello representa lo que solo Dios puede hacer. Do you remember in Galatians ¿Se acuerdan en Gálatas that Paul illustrates two sons of Abraham, que Pablo ilustra hablando de los dos hijos de Abraham, Ishmael Ismael and Isaac? e Isaac? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Man produced an Ishmael. El hombre produjo a un Ismael. It was in Abraham's power to create an Ishmael, Estaba dentro del poder de Abraham crear un Ismael, but it took God to produce an Isaac. pero se necesitó de Dios para producir un Isaac. And one of them, Ishmael, Y uno de ellos, Ismael, is described there as a child of the flesh, se describe ahí como un hijo de la carne, where Isaac is a child of the Spirit. mientras que Isaac se describe como un hijo del Espíritu. And Paul says, you and I, that's the kind of children we Y are. Pablo dice, tú y yo, esa es la clase de hijos que somos. A child produced by the power of God Almighty Somos hijos producidos por el poder de Dios Todopoderoso through this circumcision a través de esta that is circuncisión spiritual, que es espiritual not fleshly, y que no es carnal. that only God can do. Y es algo que solo Dios puede hacer. Notice that we are talking about the subjective side of Christianity. Noten que estamos hablando del lado subjetivo del I want to cristianismo. point out to you the word count. I'm not sure how you, in verse 7, En el versículo 7, we have notice that esteemed. we're talking about how Paul views this thing. Estamos viendo cómo Pablo ve todo esto. The word count in Greek La palabra estimado en el griego is either a word logizomai es o la palabra logizomai or hegeomai, o hegeomai. both of them meaning the same thing. Ambas significan lo mismo. It's to impute Es imputar or to reckon, o considerar or like we would say, compute. o computar. It's to make a inward estimation of something. Es hacer una estimación interior de And algo. again, notice that we're dealing with Paul's subjectiveness here. Ahora, nuevamente, recuerden, estamos viendo esto que es subjetivo de Pablo. In other words, others may not view it this way, En otras palabras, otros quizá no lo vean de la misma manera. but this is what I did. Pero esto es lo que yo hice. I computed, Yo computé, I reckoned yo consideré that flesh was now worthless que la carne ahora es sin valor and Christ y Cristo is of infinite worth. es de un valor infinito. See it in verse 8. Lo vemos en el versículo 8. He now counts Dice, ahora estimo o cuento, Computes. computo everything as loss, todas las cosas como pérdida that he might have the excellency of the knowledge of Christ. para tener la excelencia del conocimiento de Cristo Look at Jesús. the last part of verse 8. Y vean la última parte del versículo 8. Now he counts, Ahora él lo cuenta o lo considera reckons, computes o lo computa, lo estima everything as manure todo por basura in order that he might have Christ. para ganar a Cristo. Now I just want to close with this notion Ahora quiero terminar con este pensamiento that to truly receive Christ que para verdaderamente recibir a Cristo means that the objective facts of the gospel, quiere decir que las realidades objetivas del his Evangelio, death, su muerte, burial, su sepultura, resurrection, su resurrección, have a subjective impact in my heart. tienen un impacto subjetivo
dentro de mi corazón. There are many who might nod their head to the objective facts, Hay muchos que aceptan las verdades objetivas, but those facts pero esas verdades have never changed the heart. nunca han cambiado su corazón. True conversion La verdadera conversión requires this inward circumcision, requiere de esta circuncisión interior, this revolution esta revolución that Paul is describing que Pablo está describiendo, that took place in his heart. que había sucedido en su corazón. And especially it involves this. Y especialmente tiene que ver con esto. The objective fact of the cross La realidad objetiva de la cruz is what? es que, What's at the heart of the cross? ¿qué es el corazón de la verdad de la cruz? Well, it's the notion of substitution. Pues es la idea de la sustitución, That he has taken my place. que Él ha tomado mi lugar, He's dying for que me. Él está muriendo por mí. The cross is not some magical Taliban or La cruz no es un talismán mágico, it's the fact that he died for me sino que es el hecho de que Él murió por as mí, my substitute. como mi sustituto. But what Paul is telling us Pero lo que Pablo nos está diciendo is that true Christianity es que el verdadero just cristianismo doesn't involve substitution out there on that no cross. solo tiene que ver con la sustitución allá en aquella cruz, It involves a substitution of Christ for me in here. sino que tiene que ver con una sustitución de Cristo para mí aquí adentro. For me to live is Christ. Porque para mí el vivir es Cristo. I am crucified with Christ. Estoy juntamente con Cristo, estoy crucificado. Nevertheless, I live, Y ya no vivo yo, yet not I, mas Cristo but Christ vive liveth in me. en mí. There's the true convert, Ahí está el verdadero convertido, the true believer, el verdadero creyente, who sees not only substitution out there quien ve no solo sustitución allá afuera, on yonder cross, en aquella cruz, but has experienced within sino que ha experimentado en su interior a substitution of the heart. una sustitución en el corazón. This amazing operation Esta operación asombrosa that has changed my thinking, que ha cambiado mi forma de pensar, revolutionized my inward life. ha hecho una revolución en mi vida interna. We had a scandal in the United States Hubo un escándalo en los Estados Unidos back earlier in the year antes en el año involving a man named Donald Sterling. y tuvo que ver con un hombre llamado Donald Sterling, He's a very rich man living in Los Angeles un hombre muy adinerado viviendo en Los Ángeles, who owned the professional basketball team quien era el dueño del equipo de básquetbol profesional called the Los Angeles Clippers. de Los Ángeles Clippers. The scandal was that he was recorded El escándalo fue que a él le grabaron making very racist remarks diciendo frases muy racistas against black people. en contra de la gente negra, de color negro. And what was so strange Y lo que fue tan extraño is that almost every player on his professional basketball team es que casi todos los jugadores de su equipo Was de black. básquetbol profesional eran negros. Now, Donald Sterling was recorded by his lover. Ahora, Donald Sterling fue grabado por su amante. Her name was V, Su nombre era V, one letter, una letra, Stiviano. Stidiamo. Now, Donald Sterling Ahora, Donald Sterling is 80 years of age. tiene 80 años. Miss Stiviano La señorita Stiviano was 31. tiene 31. She is very beautiful, Ella es muy hermosa and he is, y él es, well, he's not Epaphroditus. pues no es epafrodita. And so you say, well, what was the attraction? Entonces dices, ¿cuál era el atractivo? Well, I think I know what the attraction for him was. Creo que sé qué era el atractivo para él. But what was the attraction for her? Pero ¿cuál fue la atracción para ella? Well, it was learned
Pues se supo that he had bought her a condominium que le había comprado un condominio worth $1.8 million. que valía 1.8 millones de dólares. He had bought automobiles for her Le había comprado automóviles that totaled about $500,000. que valían como medio millón de dólares. Do you see what the attraction was for her? ¿Ven cuál era la atracción para ella? Money. El dinero. Now we have an expression, I don't know if you have it here, Ahora, allá tenemos una expresión for a person like that. que para una persona como esa We call them a gold digger. le llamamos escarbadores de oro. You ever heard that expression? ¿Alguna vez escucharon eso? Well, you can probably figure it out. Pues a lo mejor lo pueden entender de todas maneras. That she is in the relationship Que ella se encontraba en la relación for the gold. por el oro. She's digging for gold. Ella estaba escarbando, buscando oro. Now we can see that Ahora eso lo podemos ver in that en situation. esa situación. I want to ask you a question. Yo te quiero hacer una pregunta. Are you a spiritual gold digger? ¿Eres un cavador de oro espiritual? Have you come to Christ ¿Has venido a Cristo for the goodies? para los beneficios? You say, well, I'm sick. Dices, pues estoy enfermo, I need him to heal me. necesito que me sane. I need him to solve my marriage problem. Necesito que me resuelva mi problema matrimonial. I need him to put my family back together. Necesito que una otra vez mi familia. I need him to bless my business Necesito que bendiga mi negocio and make me financially y prosperous. que me haga próspero financieramente. Have you come to Jesus ¿Has venido a Jesús for what you can get out of him? por lo que le puedes sacar a Jesús? Or have you come to Jesus ¿O has venido a Jesús for who he is? por quién es Él? And rather coming with a profit motive Y en lugar de venir con una motivación de ganancia that you have done like Paul que tú has hecho como Pablo and you have abandoned everything. y has abandonado todo, You've given it all up lo has entregado todo that you may know him. para poder conocerle a Él. Is the treasure something he gives, ¿Es el tesoro algo que Él te da or is the treasure in him? o es el tesoro en Él? Do I love him, ¿Le amo a Él or do I love the stuff he gives? o amo las cosas que Él da? The Christian El cristiano has forsaken all ha abandonado todo to know him. por conocerle a Él. That's what Paul did. Eso fue lo que hizo Pablo. For the excellency of the knowledge of Christ, Por la excelencia del conocimiento de Cristo, I abandoned it all. yo lo he abandonado todo. The kingdom of heaven, El reino de los cielos like a man es como un hombre who finds a treasure in a field que encuentra un tesoro en el campo and he sells everything he has y vende todo lo que tiene to gain that treasure. por ganar ese tesoro. Oh, that you might see the beauty and the glory of Que Christ. tú puedas llegar así a ver The la one- hermosura y la The one gloria de who Cristo. gave you himself for you El que se entregó a sí mismo por ti on yonder cross, en aquella cruz. and that you might embrace him, Y que tú le puedas abrazar, receiving by faith, le puedas recibir por fe. and not only know the Christ that substituted himself for you out there, Y no solo saber del Cristo que se sustituyó por ti allá en aquella cruz, but the one who now lives in place of me sino el que ahora vive en lugar in de mí, in my heart. en mi corazón. That's Christianity. Eso es el cristianismo. That's to have a circumcised heart. Eso es tener un corazón circuncidado. Amén.